Hola, buenas tardes. Hoy nos encontramos nuevamente con... Mercedes López Torres. Hoy vamos a hacer la entrevista hablando un poco de ti otra vez, sobre el contexto histórico y el territorio de las experiencias durante tu juventud y tu adultez. Primero vamos a hablar un poquito de dónde vivías en tu infancia, en qué momento decidiste mudarte de ese lugar. Y pues la entrevista va a ser más o menos entre tus 20 y 50 años. Uy, joder. Entonces, Bueno, cuando yo tenía 20 años, yo ya era normalista superior. Había estudiado, ya no en Socotá, sino en Socha, en la normal de señoritas de la normal de Socha. Ahí salí graduada, me gradué a los 18 años. Y de ahí me gradué en el 60, bueno, tenía 19 años. Y toda esa normal la hice en Socha. Yo salí de ahí y, es decir, la pasé estudiando en Socha. Fueron 6 años de normal para salir a trabajar. Entonces ya salí a trabajar a Socotá, en 2 veredas y luego en el centro. ¿Hasta cuántos años me dice? no, pues más o menos cuando dejaste de vivir en tu casa con tus papás. Sí, yo me salí a trabajar, a estudiar en la normal. Y estudié y viví con 2 hermanas, unos años con una y otros años con otra en Socha. También había internado, pero a mí no me internaron, sino me internaron con mis hermanitas, en las casas de mis hermanitas. Ahí terminé y después me vine de Socotá al Instituto Técnico Agrícola de Paipa. Yo tenía como 26 años. Sí. Llegué aquí a Paipa y de ahí no me he ido. Luego hice la universidad. Ay, ahora se me olvidó el nombre de la universidad. Bueno, estudié después de estar en el Instituto Técnico Agrícola de Paipa. Entonces me fui a estudiar a la Universidad Juan de Castellanos en Tunja. Estudié Ciencias Religiosas y Ética. Y después hice 2 posgrados también ahí en las universidades también. Y seguí trabajando. Ese Instituto Técnico Agrícola de Paipa queda en Paipa, donde vivo desde mis 27 años. Allá donde estudiabas en la universidad, ¿con quién vivías? En la universidad, no, yo vivía aquí en Paipa. Sí. Y estudiaba los fines de semana en Tuna, pero iba y volvía y me iba al otro día. Estudiaba los viernes, sábados y domingos. ¿Y ahí en Paipa con quién vivías? Yo vivía con mis hijos. ¿Ya con tus hijos? Sí. ¿Y qué edad tenían tus hijos cuando tú estabas haciendo...? Pequeños. Y no le pregunto a Sandro si no me dice que chiquiticos. Estaban pequeños todavía. Okay. Sandra, sí, estaban pequeños, claro. Sandra, estaban haciendo, cuando ellos estaban estudiando, estaban en bachillerato, pero hasta ahora estaban haciendo 6º. Y apenas tú te fuiste a vivir allá a Paipa, ¿solamente te fuiste con tus hijos? No, mis hijos son de aquí de Paipa. Sí. Yo vivía aquí en Paipa. ¿Para qué nos podemos hablar de su abuelito? No hablemos de eso. Yo tengo 4 hijos, pero con ellos vivía pequeñita aquí, todavía no, si no estoy diciendo. Ellos vivían aquí, ellos estaban pequeños y ellos se quedaban aquí. Yo dejaba almuercito hecho y mis hijos se quedaban aquí en esos días que yo trabajaba yo estudiaba en la universidad. Hasta que me gradué,
y seguí trabajando aquí en Paipa, en el Instituto Técnico Agrícola de Paipa, y luego en el Colegio del Rosario, de Paipa también. Bueno, y en esa época, ya cuando tú te fuiste a vivir a Paipa, ¿cómo era tu casa? ¿Cómo eran las condiciones de la casa? ¿Cómo era Cuando la época? yo me vine a vivir a Paipa, pues cuando yo me vine a vivir donde mi hermanita, donde mis hermanitas en Socha, empecemos porque yo estoy en Socha, pues ya era mejor y ya todo se conseguía en los pueblos donde uno vivía y hacía sus mercados y hacía todo. ¿Cómo era la vivienda? ¿Cómo eran las Bien, cocinas, los baños? ¿Cómo era el sí, espacio bien. de socialización? El espacio era grande. Yo cuando vivía donde mis hermanas tenía mi pieza solita para mí. Y teníamos cocina aparte, baños aparte, piezas aparte. Todo era bonito. Su sala, comedor, todo. Tenían todas las comodidades también de Sí. servicios. Sí, gracias a Dios, sí. Okay. Y madrugaba mucho, eso sí madrugaba mucho a la normal. Nosotros entrábamos en ese tiempo a las 7 ya estábamos en los colegios estudiando. Y era por la mañana y por la tarde. En todos los colegios. ¿Cómo? Y las escuelas era por la mañana y por la tarde. Y Y la alimentación era buena, sí. gracias a Dios. ¿Cómo era la seguridad ya en esa época? ¿Cómo eran las condiciones sociales? En Socha era la seguridad bonita y aquí en Paipa también. Lo que pasa es que estuvimos cuando Colombia era muy terrible, pero por estos pueblos no era tan terrible. Por ejemplo, yo vivía allá en Paipa y en Paipa ya no era terrible la inseguridad ni nada, era como bonito. Podía uno salir y no lo asustaba a nadie. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poco de tus experiencias alimentarias, pues lo mismo durante esas épocas Sí. De juventud y adultez. Entonces, Sí, pues más o menos. Pues que uno vivía así como muy alcanzado, pero no nos acostábamos sin comer. y hubo mucho cambio dentro de cómo era en la infancia cuando estabas con tus papás a cómo... Claro, sí, sí, ¿Sí? sí, señora, ¿Qué era cambio? mucho ya. De todas maneras, ya uno podía comer, ya cuando estaba uno ya grande, donde mis hermanas o aquí en Paipa, donde empezamos a vivir con mis hijos, ya la alimentación era mejor, porque ya se comía la alimentación como debía comerse, con sus verduras y con todo, O sea, con fruta. eran cuando tú ya estabas más grande, eran todas las comidas al día, tenías las 3 comidas. Sí, señora, porque yo ya estaba estudiando aquí en la normal, aquí en Socha. Entonces ya tenía todas mis comidas y mis hermanas, todos, sí. Y también, al igual que en tu infancia, eran caseras. Sí. ¿Y las preparaban ustedes o tenían alguien que se las preparara? En Socha mis hermanas tenían empleadas. Y aquí en Paipa a veces le toca a uno con empleada y a veces le toca a uno solo. Y cuando ya fuiste creciendo, ¿te empezó a gustar comer dulces o panes dulces, a cualquier alimento que fuera dulce? Yo casi dulce no comía. A veces sí me gustan los postres y me siguen gustando. Pero así dulce, casi no. Sí, no mucho. Ni dulce ni salado. Entonces eso sí no cambió desde tu niñez y tu No. juventud. No, nada de dulces. Entonces ya vamos a hablar un poquito A de... veces comía, no, pero a veces comía, eso sí, tomaba colombiana con pan. Sí, Esa sí me gustaba mucho. de onces. De 11, sí. Bueno, entonces vamos a pasar ahorita a hablar como de las experiencias de la higiene, o del cuidado oral y también durante la juventud y la adultez. Entonces más o menos en esa edad recuerdas haber tenido pues dolores en la boca, en las muelas. Pues ya no, mi amor, porque no tenía. Ah, sí, cuando me hicieron ¿cómo se llamarían en ese tiempo?
¿cómo es que no me acuerdo? Como cajas. Ahora se llaman como prótesis. Sí. Sí, entonces como yo tenía las dos. El problema mío es que yo nunca tuve mis dientes mucho tiempo, ni mis muelitas, no. Pero entonces no tuviste más dolores, digamos. No. No. Cuando me las hacían y tocaba amansarlas, como decían los señores que le hacían a uno eso, toca hasta que las amansen, hasta que las amansen. Yo no decía, ¿cómo así que hasta ya estén, que no le sienten? Porque esos sientan mucho. Sí, al inicio duele cuando te ponen las... Sí, mucho sienten. Ok. Y sobre todo la de abajo, como decían los señores, para amansarla era terrible. Y para esos dolores tú no tomabas nada, solamente esperabas a que te acostumbraras a la caja. Sí. O sea, nunca tomaste ningún remedio casero para esos dolores. Para eso, no, el remedio era quitárselas. Ah, quedarse sin nada. Sí. Y descansar, sobre todo en la noche descansaba un rato, pero yo no me las quitaba toda la noche porque entonces al otro día cuando me las iba a poner el dolor era terrible. Claro. ¿Recuerdas en esa época cómo era tu higiene oral? Claro, eso sí, con cepillo y todo, quitárselas y lavárselas. Sí, ¿y cómo fue el cambio de que tú en tu niñez usaras las hojas a que empezaras a usar el cepillo de dientes? Porque, no sé, mi madre, cuando empezaron a salir esos cepillos, entonces a unos, en las escuelas le enseñaban a uno. Sí. En la escuela le enseñaban a uno cómo cepillarse y cómo poner la crema y cepillarse y guardar el cepillo y le daban a uno, ¿cómo se llama? Taleguitos con todo, con cepillos y con todo. Eso fue en las escuelas. O sea... Lo que hacen ahora también. Sí. O sea, la costumbre de la hojita sí se perdió. Ya se quitó, ya no. Y era en toda tu familia, tus papás tampoco. Todos, porque en ese tiempo no había, pues si no con el dedo, decía mi padre. Pero sí, pero ya después de que uno entró a las escuelas, entonces allá le llevaban a uno todo y le enseñaban. Okay. Pero cuando tú ya empezaste a usar el cepillo de dientes, ya ¿cuántos años tenías más o menos? Cuando yo empecé a usar el cepillo de dientes ya era cuando me estaban... No mentiras. Cuando yo tenía cuando yo ya estaba en la escuela. Yo en la escuela entraba como a los 7 años. Entonces digamos que por ahí a los 8 o 10 años como a los 8 años empezamos a utilizar el cepillo. Pero nos lo enseñaban cómo utilizarlo en la escuela. Ok. Entonces lo de la hoja tú no lo usaste tanto. Ya no más. No. Y en ese tiempo ya, ¿cómo fue la experiencia con los odontólogos? Con los odontólogos, yo ya no tenía odontólogos, mi amor, ya no tenía muelas. ¿Pero no volviste ahí? Pero cuando, para mandarlas a hacer, todo eso, entonces eso era muy cruel. Claro, yo estrené, antes de terminar la normal, estrené cajas. Sí, yo recuerdo que me habías dicho que a los odontólogos le decían los sacamuelas. Los sacamuelas, sí. ¿Ya tú, a esa edad que ya estás más grande, cambió la forma en que tú les decías? Claro, porque ya después de que ya no tenía yo muelitas, me empezaron a hacer eso. Entonces sí, ya fue cuando vine a Socha y en Socha ya no había sacamuelas. Socha ya era un poquitico más actualizado. Okay. Y cuando yo me vine para Paipa, más actualizado. Listo. Sí, pero antes sí, cuando pequeñita sí. Pero el resto ya no sé. Y en esa época, ¿tú recuerdas si a alguien le gustaba o todavía no le gustaba a nadie ir al odontólogo? Cuando yo estaba en Socotá no le gustaba a nadie ir a donde esos señores que no hacían sino sacarle las muelas a uno. Pero después, aquí sí, yo me acuerdo que en Socha sí ya íbamos a que nos miraran las muelas y ya había como más estudiados en la odontología. Y ya cuando llegué a Paipa, ya eso sí ya era
Ya había muy odontólogos de verdad. Ok. Entonces ya, yo creo que ya es el fin de esta entrevista. Muchas Uy, gracias por tu Alicia, tiempo. Y no sé si quieres contarnos algo más. pero ya les he contado de todo, ¿no? Pues deseándoles de verdad otra vez a todos que les vaya re bien en este primer semestre y de ahí en adelante en todo, para que no hagan, no les, a veces la gente les coge miedo porque es que ese odontólogo tiene una mano fuerte, no sé cuál mano fuerte será, ese odontólogo, no sé qué, ese odontólogo, ojalá todos ustedes tengan una mano espectacular para que a todas las personas que lo necesiten los traten bien y que tengan una manito muy suave como la suya. Muchas gracias.